Iván Quintana es preparador físico con estudios en Alemania, que ha estado en muchísimos clubes en México, también en Chile, importantísimos clubes mexicanos. Nos acompaña esta noche para entender un poco el fútbol y lo que pasaba en la selección chilena. Y la pregunta quedó pendiente, ¿qué es la interna? Porque se habla esto de la interna y ¿sabe lo que pasa? Yo al tiro pienso en la omertad. La omertad es el silencio de la mafia. Este asunto de nosotros nadie más lo sabe porque guardamos nuestros secretos. ¿Qué es la interna? No, mira, la interna del camarín. La interna del camarín son problemas que a veces se dan al interior de los grupos. Como tú sabes, en un grupo hay diferentes tipos de líderes, líder negativo, positivo, y gente que acompaña el grupo. Y normalmente en todos los equipos existen problemas internos de conducción del equipo. Ahora, aquí en la prensa nacional se entiende la interna cuando hay excesos por parte de los jugadores, o de alcohol, o de mujeres. Es que hay algunos jugadores que dicen este asunto es de la interna, y uno dice, pero parece que son disciplinarios, también hay... Bueno, también pueden ser problemas disciplinarios, por ejemplo, que tú estás entrenando con un grupo y un jugador no quiere hacer algo, se pelea con el preparador físico, no a golpe, pero hay una discusión. Hay un desacato de la orden y se toman internamente decisiones con respecto a qué hay que hacer con el jugador. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un entrenamiento, una preparación de un equipo en Chile y en Alemania? Yo creo que la concepción y la base que traen todos los jugadores. Por ejemplo, acá hacer estirar un jugador cuesta muchísimo, porque no hay conciencia de qué logras tú con el trabajo de estiramiento, de elongación. Y cuesta hacerlo. Y cuesta hacerlo. ¿Y qué dicen que no? ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? Claro, no, lógico. Y no sirve. Y hay mucho mitología con respecto a eso, que el estiramiento no sirve. ¿Y qué otras diferencias hay? Yo creo que la actitud es algo fundamental, la mentalidad, porque la mentalidad alemana es una mentalidad ganadora y de esfuerzo y de disciplina. ¿Y los mexicanos? ¿Qué diferencia? Los mexicanos aprendieron eso. ¿Ah, sí? Los mexicanos sí, porque llevaron muy grandes técnicos a trabajar con ellos, llevaron muy buenos preparadores físicos de muchas partes del mundo y tienen una infraestructura deportiva muy buena, y fuera de eso tienen un trabajo en las divisiones inferiores de excelencia. Y si ese es el entorno que hay en Chile, ¿por qué Marcelo Bielsa logró que corrieran, logró que, no sé, presionaran el campo, logró que jugaran de la misma manera de local y de visita, por lo tanto, superando el miedo escénico, o sea, con todo el público en contra, igual atacando? Porque salió segunda la última eliminatoria. ¿Por qué logró eso con los mismos jugadores y en el medio chileno? Yo creo porque Bielsa, independientemente que dicen que hay viuda de Bielsa, yo creo que Bielsa es un gran técnico, es un técnico muy estudioso, muy dedicado, muy planificado, planifica todo, tiene un gran preparador físico a su lado, Bonini, tiene grandes auxiliares. Yo creo que sí, se veía, digamos, en el fútbol las cosas se ven. Entonces yo creo que él, a través de la planificación y a través del convencimiento de su metodología de trabajo, logró el compromiso de los jugadores para jugar de esa manera. Ese es el gran mérito del técnico. Hay diferentes maneras de liderazgo y Bielsa tiene un liderazgo tal que tuvo la capacidad de convencer al jugador chileno de que tenía que hacer esfuerzo en la cancha. Y yo creo que es uno de los grandes problemas del jugador chileno. Ahora, el fútbol es mucho más que una pelota en una cancha de fútbol y 22 jugadores ahí en ese campo de juego. Porque el fútbol es una empresa. Lógico. Sí. Sí. Pero una empresa que no paga impuestos. Sí. Raro. Sí. O sea, una empresa que no paga impuestos. Una empresa donde la infraestructura se la hacen con el dinero de todos los chilenos, los estadios. Es raro. A mí me encantaría tener una empresa en que me paguen todo. Raro. En que hay enormes problemas de seguridad y los chilenos tenemos que pagar la seguridad. En que existen las barras bravas y parece que hay unas relaciones espurias entre los dirigentes y las barras bravas. Ahora hay empresarios que son dirigentes. Y tenemos una especie de volteretas en que el actual presidente de la República era un fanático de la Católica hasta que de repente compró acciones de Colo-Colo, se transformó en un personaje importante de Colo-Colo hasta que después vendió, y después era fanático de Colo-Colo. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Realmente uno ve y dice, a lo mejor esto que hicieron los jugadores, muy reprobable, es nada en relación a otras cosas que pasan a nivel dirigencial. Por ejemplo, no pagar impuestos. Se aseguraron de que la ley les permitiera no pagar impuestos y tienen contratos relacionados, todos sabemos lo que pasa. Entonces, aquí el Servicio de Impuestos Internos además no se mete con los contratos relacionados. Entonces, esto es mucho más profundo, más hondo, más oscuro.
Mira, yo creo que el fútbol es el deporte número uno de Chile, independientemente de todo lo que tú dijiste, yo comparto muchas cosas. ¿El deporte o el negocio? Porque es un negocio. Es un negocio. Y el deporte es una excusa. Decir, esto es una especie de excusa. Es que si tú vas a las poblaciones chilenas, donde está la gente de estrato social más bajo, la única posibilidad que tienen de hacer deporte es jugar fútbol. Pero no estamos hablando de ese deporte. Estamos hablando de yo te estoy hablando del fútbol como deporte. El fútbol como vehículo también para que las mujeres hicieran un mundial femenino, donde se crearon infraestructura deportiva, no solamente para el fútbol, y en algunos casos solamente para el fútbol, y que la mujer se integrara a un deporte que estaba desplazada, donde ha crecido, y en los sectores no populares la práctica del deporte, sobre todo en los sectores más bien acomodados de la sociedad chilena, se practica fútbol. Entonces, en ese sentido, es verdad que el fútbol es un negocio, y es verdad que se cometen muchos abusos, pero dentro de eso hay una labor social que también puede hacer el fútbol. Bien. Eso es la labor social, sí, que está en los barrios, perfecto. Pero estoy hablando de este negocio en que las acciones se van para arriba, en que hay disputas de poder, en que le sirve a los políticos. Si Berlusconi tenía el Milán, ¿no? Sí, y cómo usó el Milán, ¿no? Y hay otros que, o sea, a ese deporte me estoy refiriendo, y que en Chile, bueno, es rentable, y yo no sé realmente si es posible, o sea, si el ejemplo que dan los dirigentes es el ejemplo en el que tienen que mirarse los jugadores. Si a lo mejor esto es un problema de formación, como se dice, de estos jugadores que cometieron estas infracciones, pero ellos tienen en quién mirarse. Es muy interesante tu pregunta, porque tú partes de la base que estos chicos están en un proceso formativo de los 13, 14 años donde son exigidos y realmente trabajan y entrenan todos los días, están expuestos a un estrés, están expuestos, y además el jugador de por sí siempre piensa que el dirigente los va a perjudicar en el traspaso, en su sueldo, en diferentes ámbitos que la gente desconoce. Ellos hacen un gran esfuerzo para llegar, y toda esta maquinaria que tú estás hablando de una empresa que realmente lucra a través del trabajo de los jugadores, porque los venden en 5, en 10 millones de dólares, y esa plata de entrar al club, lógicamente que hay un cierto resentimiento por parte de los jugadores. Hacemos un alto, dejamos la pregunta entonces planteada. ¿Estos jugadores son una mercancía al final del día? Volvemos en un instante.